Estamos dispuestos, amén, a recibir. Los niños entonaban un canto, creo que lo van a entonar este año. Por fe Noé construyó un arca muy grande para que todos los que en ella entraran se pudieran salvar. ¿Por qué? Porque llovería tan fuerte que las aguas cubrirían los montes y los hombres desobedientes se iban a ahogar. ¿Y si fue así? ¿Sucedió así? ¿Creen que fue así? Creemos porque la Biblia lo dice. Hebreos 11:7 dice, por la fe. Estamos sumergiéndonos en este océano de fe, en esta temática propuesta para este año, y estamos viendo cómo el desarrollo de la fe a través del capítulo 11 de Hebreos. En Abel vemos la fe que adora, en Enoc vemos la fe que camina y en Noé vemos la fe que obedece. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando tú te acercas a un texto bíblico, a un pasaje o a un verso como este, una de las formas para poder extraer mucha enseñanza es que hagas las porciones correctas, que tomes el versículo en este caso y como una torta que tú quieres repartir, entonces la vas a porcionar. Y yo entonces he tomado este texto y lo he porcionado, he trazado, saqué 7 porciones de este texto o 7 frases que están ahí. La primera es por la fe Enoc, perdón. Está eso, están atentos, de eso se trata. ¿Por la fe quién? Noé, número 1. 2, cuando fue advertido por Dios. Número 3, acerca de cosas que aún no se veían. Número 4, con temor preparó el arca. Número 5, en que su casa se salvase. Número 6, y por esa fe condenó al mundo. Número 7, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire todo lo que hay allí. En ese solo verso he tomado estas 7 frases y en los minutos que nos quedan voy a tratar de presentar ese mensaje que allí está. Por la fe Noé. Cuando usted lee la Biblia y lee la generación que le correspondió vivir a Noé, entonces la Biblia lo describe como una generación que sus pensamientos de continuo se inclinaban hacia él. ¿El mal o el bien? El mal. Dice que todo lo que ellos pensaban era lo malo. De continuo todos sus pensamientos era lo malo. No querían disponer sus vidas ni alinearlas al propósito de Dios. La gran mayoría no tenía una vida agradable a Dios, pero Noé decidió creerle a Dios. Noé traza una línea entre los incrédulos y los creyentes. Noé le demostró al mundo que sí se podía creer en Dios y vivir para Él, y también, como lo dijo de Enoc, lo dice de Noé, Noé caminó con Dios. Pero ¿quién era Noé? ¿De qué familia venía? ¿Cuál era su estirpe, su linaje? Tal vez usted no recuerda el nombre del papá de Noé, pero hoy usted va a aprender en la escuela dominical, por lo menos, cómo se llamaba el papá de Noé. ¿Cómo se llamaba? Lamec. ¿Cómo se llamaba? Lamec. Aprendí algo en la escuela dominical. Dijo. ¿Quién era Lamec? Note la clase de papá que le tocó a Noé, porque uno no escoge los papás, ¿o sí? No, uno no escoge. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de otra fue Sila. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Esto es una porción poética. O sea, el hombre se inspiró y compuso un poema. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho,
que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces el padre de Noé era un hombre que las cosas venían mal desde que Abel desobedeció a Dios, pero hasta este momento todos los hombres tenían de a una mujer, de a una, en pecado y todo, pero iban con una. Pero Lamec dijo: no, esto hay que marcar la diferencia. Aquí hay que sobresalir por algo. Y Lamec fue el primer bígamo de la historia. El primer hombre que tuvo 2 mujeres. Ahí comenzó la degeneración de la relación matrimonial y conyugal. Entonces tenemos un hombre bígamo, mujeriego, pero también era arrogante. La forma de hablar de él es arrogante. Esta versión que leemos traduce en futuro, cuando él habla de que mataré un joven, pero lo más aproximado a una traducción correcta es: he matado a un hombre porque me hirió, porque me golpeó. Maté a uno. O sea, tenemos un hombre mujeriego, a un hombre asesino y arrogante, porque dijo: pues si Caín tenía que ser vengado 7 veces, entonces yo seré vengado 70 veces 7. Un hombre mujeriego, arrogante y asesino, pero tuvo un hijo llamado Noé, que marcó la diferencia, no por parecerse a su padre físico, sino por creerle a su Padre celestial. Yo oí de un hombre que tuvo 2 hijos, fue padre de 2 hijos, y dice por ahí lo que leí, que este hombre se entregó al placer, a los vicios, fue vagabundo, a los placeres temporales. Y entonces los 2 hijos comenzaron a crecer, y uno de ellos siguió los malos pasos de su padre, mujeriego, vagabundo, irresponsable de todo. Pero otro entonces fue un hombre íntegro, trabajador, fiel, y lo mejor, amaba a Dios. Un periodista se enteró de estos 2 casos y les hizo la misma pregunta por separado a ambos: ¿por qué elegiste este tipo de vida? Y la respuesta del que siguió los malos pasos de su padre fue: con un papá así, ¿qué opción tenía? Entonces fue donde el otro, que fue íntegro, trabajador, responsable y que amaba a Dios, y la respuesta de este fue: y con un papá así, ¿qué otra opción tenía? Es que hay personas que ponen excusa: es que los papás que me tocaron, es que el barrio que me tocó, es que la familia que me tocó, es que el país que me tocó. Si yo hubiera nacido por allá en Inglaterra, pero nací en una vereda, no, mejor no digamos nombres. Andan excusando a toda hora su pecado y su mal proceder. Pero aquí hay un hombre, Noé, que con un padre mujeriego, irresponsable, asesino, arrogante y todo lo demás, dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No puedes seguir excusándote en las cosas, en el mundo tan malo. Es que mis amigos, es que esto como está, es que no. Es que si tú te atreves a creer que hay un Dios todopoderoso y pones tu confianza en Él, Él te guardará tu salida y tu entrada, te dará gracia, te guardará para Él. Amén. Voy en la primera, me faltan 6. No me aplaudan mucho porque me emociono si hubo en la primera. No, hay que avanzar. Número 2, fue advertido por Dios. Dios tenía un propósito. ¿Cuál era? Acabar con la humanidad. He decidido ponerle fin a todo ser viviente. La tierra está llena de violencia. Le advirtió a Noé una advertencia. Esto me indica que antes de que Dios vaya a traer un juicio, Él siempre advierte. Él siempre advierte. ¿Sabe por qué Él advierte? Porque Él es bueno. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva.
Nadie puede acusar a Dios. Es que yo no sabía, es que a mí no me advirtieron, es que a mí no me dijeron. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre advierte, siempre dice, siempre envía a alguien, siempre lo ha hecho así porque Él es bueno y maravilloso. Amén. Dice Pedro citando a Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual se salvaron pocas personas, es decir, 8. Es decir, que mientras Noé preparaba el arca, Dios esperaba. Dios le advirtió a Noé y Noé le advirtió a su generación. Era algo que se estaba transmitiendo. ¿Cuánta gente vivió en la generación de Noé? Muchas, miles. ¿Cuántas fueron salvas? 8. La familia. La Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. Y si dice pregonero, también se puede traducir predicador. Él tenía un mensaje. La gente tal vez le preguntaba y él aprovechaba y le decía el mensaje de parte de Dios, la advertencia. Pero la gente que hizo, ¿le creyó al mensaje de Noé? La gente dijo, no, sí, claro, Noé, ¿qué tenemos que hacer? No, pues tienes que entrar en el arca, tan pronto estés lista, debes entrar. Pero el Señor Jesucristo, hablando de que así como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Cuando Él esté a punto de regresar, dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, puros tipo Lamec. ¿Usted no ha visto que esta es la generación de los Lamecs? Arrogantes, altivos, se quieren llevar por delante al que sea. Amén. Y es que yo, mis derechos y parrandeándose todas las cosas y son mujeriegos y bueno, lamentablemente otros entregan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto está terrible en la generación de Lamec. Dice la Biblia que hacían todo esto hasta el día en que no entró en el arca. O sea, hasta el último día no entendieron. Dice, entendieron cuando ya era tarde. Entendieron cuando el diluvio se lo llevó a todos. Pero gloria a Dios por esa manada pequeña, por ese grupo reducido, es verdad, pero que lo hemos creído a Dios y tenemos nuestra confianza en el Dios que es fiel. Y Dios ejecuta su juicio. Él advierte antes, pero Él no detiene el juicio. Aunque la gente lo niega, no lo quiera, en fin, aunque hagan burla de las cosas de Dios, sin embargo, Dios sigue advirtiendo a la humanidad. Dice a través del profeta Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ustedes han oído rugir los leones seguramente. Alguna vez estábamos en un zoológico por ahí en algún lugar de turismo, todos contentos, y el animal que más nos llamó la atención fue el león. Una bestia así, con esa melena y todos tomándonos fotos. Bueno, pues a través de las rejas y todo eso, ¿no? Y el selfie con el león, y el león como que se sentía la atracción y movía la melena ya. Cuando esa bestia abre esas fauces y da un rugido que nos hizo dar un brinco a todos. Cuando el león ruge, los demás animales y las personas, hey, o sea, asume una actitud. Cuando Dios habla, el ser humano tiene que atender. Cuando Dios advierte, no está jugando. Cuando Dios advierte, es porque precisamente viene algo de parte de Él, pero su misericordia y su gracia también están dispuestas para todos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Número 3, acerca de cosas que aún no se veían. Siempre ha sido por fe. Es pues la fe, ayúdeme, la certeza de lo que
se espera la convicción de lo que no se ve. Se requería fe para creer en cosas que aún no habían sucedido, cosas que todavía no habían venido. Se cree que no había llovido, no había caído ni siquiera el rocío. Dice Génesis que subía como un vapor que mantenía las plantas. No había lluvia ni rocío y ahora Dios le dice que va a venir un diluvio. Primer punto, Señor, ¿qué es un diluvio? Diluvio es una lluvia muy fuerte. Segundo punto, ¿qué es una lluvia muy fuerte? No se sabía. ¿Y qué es un arca? Bueno, es un arca, pero dice la Biblia que Noé, en vez de ponerse a hacer preguntas, Noé hizo conforme a todo lo que Dios mandó. En 3 ocasiones dice, Noé hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Cuando alguien obedece a Dios, entonces se hace acreedor de la bendición de Dios. La suprema muestra de la fe es la obediencia. Si hay alguien que dice creer a Dios, debe demostrarlo con su obediencia. Esa obediencia a Dios entonces lo lleva al cuarto punto que de Noé, con temor preparó el arca. Note que no dice solo que construyó, sino que preparó. Es decir, Noé entendió que no era solo tomar un poco de tablas y unas puntillas y vamos a hacer esto ahí, pues rápido, de cualquier manera. No, las cosas con Dios son bien hechas, bien preparadas. Dios a nosotros no nos da lo peor, no nos da lo que sobra. Él nos ha honrado con lo mejor, con esta salvación tan grande, con un amor tan grande, con una gracia tan maravillosa. Si tú vives de cualquier manera para Dios, no vas a vivir, no vas a disfrutar de la excelencia de Dios. Pero yo ya veo a Noé ahí construyendo el arca, preparándola, diciéndole, ¿cómo era que llamaban los hijos de Noé? Esos. A ver, mi amor, y hay un huequito aquí, tráeme brea y vamos a calafetear esto. Y nada, aquí le sobra este pedacito de madera, el serrucho, y ahí están preparando ese arca porque Dios lo había dicho. Qué lindo es cuando un hombre o una mujer le prestan toda la atención a Dios. Cuando Dios habla, entonces ese hombre, esa mujer atiende. Y ahí está Noé preparando esa arca que era un testimonio de que le había creído a Dios. Tal vez los demás lo consideraban loco o tonto, pero él dijo, estoy haciendo esto porque Dios lo ha dicho. Dice con temor, con temor. El temor de Dios es lo que nos habilita para poder disfrutar de sus bendiciones. Hay dos clases de temores, uno que viene de Dios y otro que viene del infierno. El temor que viene del infierno te paraliza, te llena de dudas, te llena de ansiedad, te enferma, te quita el sueño, te estresa, te incomoda. Ese es el temor del infierno. Pero el temor de Dios nos llena de seguridad, de confianza y de obediencia. A través de toda la Biblia se habla del temor de Dios. He escogido solo un libro para mirar lo que dice acerca del temor de Dios y no todo lo que dice, solo algunas cosas. El libro que más habla del temor de Dios es el libro de Proverbios. Dice así, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 8:3, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días. ¿Cuántos desean tener una vida muy larga? Ahí viene la respuesta. Dice Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida. Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. El temor de Jehová, Proverbios 15:33, es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
19:23. El temor de Jehová es para vida, con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. La que viene le va a gustar a algunos. Proverbio 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbio 23:17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. El temor de Jehová es lo que hace que seas una persona segura. El temor de Dios es lo que hace que tú vayas por la vida, no con arrogancia, no con altanería, sino con la confianza que hay un Dios que va delante de ti, abriéndote las puertas, limpiándote el camino para que tú pases adelante y disfrutes todo lo que Dios tiene para ti. Ese es el temor de Dios. Dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor. Dios advierte, pero Dios también siempre da la salida, porque aunque venía un juicio, Dios le dijo a Noé, construye un arca. Construye un arca. Y el punto que sigue, el 5, dice, en que su casa se salvase. Vemos aquí a una familia que fue completamente salva por la obediencia de uno. Tal vez en su familia hay personas que andan mal con Dios. Tal vez en su familia hay personas que no quieren nada con Dios, que maldicen, que reniegan. Pero usted manténgase firme en su fidelidad a Dios, porque por causa suya Dios bendice toda su casa. Por causa suya Dios guarda esa familia. Por causa de tu fidelidad, de tu integridad, de que tú le sigues creyendo a Dios, tu familia puede ser salva. De hecho, que Dios quiere salvar toda la familia. Yo como predicador quisiera que todas las personas fueran salvas, especialmente mi familia. Que esa familia sea salva, que en esa familia haya la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Noé permaneció fiel y valiente. Ahí está obedeciéndole a Dios. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quiénes encabezan la lista de los que van a la condenación? Medalla de oro, cobardes; medalla de plata, incrédulos. Y ahí siguen abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y toda la larga lista. Dice, irán al lago que arde con fuego y azufre. Noé decidió creerle a Dios, y cuando un hombre y una mujer le creen a Dios, esa persona es un valiente. Había que tener valentía de parte de Dios para ir en contra de toda una generación. Hasta el mismo papá, ¿qué le diría Lamec a Noé? Si era un mujeriego, un asesino, si era un arrogante, ¿qué le diría Lamec a Noé? ¿Nos imaginamos alguna charla? Y está Noé ahí construyendo ahí el arca, y llegó Lamec, el papá, que no tenía temor de Dios para nada. Noé, ¿qué estás haciendo, mijo? Oh, aquí, papá, un arca. Una arca. No, es que Dios me habló. ¿Cuál Dios? Dios me habló y me dijo que vendría un diluvio y que todo esto iba a ser acabado. Y yo le he creído. Pero no, no, disfruta de la vida. ¿Qué te vas a poner con esas tonterías? Me imagino, porque así hay papás, ¿verdad? Así hay papás que yo no sé qué tienen en su cabeza. Pero cuando Noé, a pesar de que tenía en contra toda su generación y tal vez su padre y otros familiares ajenos a su círculo más cercano, sin embargo, él decidió creerle a Dios. Decidió poner su fe en el Dios Todopoderoso. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros nunca serán avergonzados. Echa sobre Jehová tu carga, confía en él y él hará. Él no deja avergonzados los que en él creen. Sigue creyendo. Amén, amén. Gloria a Dios.
¿Vamos bien hasta ahí? Y dice la sexta frase, por esa fe condenó al mundo. No dice que Noé condenó al mundo. Los hijos de Dios no van por la vida condenando a nadie ni mandando a nadie al infierno. No, los hijos de Dios no hacen eso. Dice, por la fe Noé condenó al mundo. Porque la fe de los hijos de Dios será la condenación de los incrédulos. En el sentido de que Dios dirá, si ellos pudieron creer, todos podían creer. Noé prefirió creerle a Dios en medio de una generación descarriada y perversa, y decidió marcar la diferencia con Dios, porque con Dios sí se marca la diferencia. ¿No le parece triste que Lamec no entró en el arca? ¿No le parece triste que Lamec no entró en el arca? Teniendo ese hijo. Y yo quiero dirigirme a alguien que me escucha o que me está viendo, que está aquí, que tiene familiares que aman a Dios. Valora ese familiar. Ese familiar, Dios lo ha oído cuando ha orado por ti. ¿Quién sabe cuántas veces has estado a punto de morir por tu incredulidad, por tu arrogancia, por tu petulancia? Pero ahí en tu familia hay un hombre, una mujer, un hijo, un papá, una esposa, cualquiera que ha dicho, Señor, guarda a ese hombre, guarda a esa mujer. Y Dios por misericordia ha guardado su vida. Qué bueno que esa persona, si me está oyendo ahora, dijera, voy a valorar no solamente mi familiar cristiano, sino que yo mismo le voy a entregar mi vida a Dios, para que a partir de hoy no me guarde solo por lo que ella o él ora, sino porque soy su hijo. Aleluya. Y cuando uno es hijo de Dios, va por la vida con la confianza de que hay un Padre celestial bueno, maravilloso, que está siempre dispuesto a cuidarnos y ayudarnos. A él sea la gloria. Por la fe condenó al mundo, incluyendo a ese familiar, porque finalmente no entraron papá y otros familiares. Hablando de los juicios de Dios y de la inminencia del cumplimiento de ellos, dice el apóstol Pedro, ustedes notan que voy corriendo, ¿verdad? Hasta estoy sudando porque estoy corriendo. Si quieren, cuando yo haga así, ya saben lo que tienen que hacer. Eso, ok. ¿Vamos bien? Dice el apóstol Pedro, escuchen con atención, ya voy a comenzar a aterrizar. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No nos admira que estos días salió alguien a decir que Cristo Jesús venía el jueves y que se iba a llevar la iglesia y que iba a arrebatar y que iba a haber resurrección de muertos. No nos admira. Ay, mire lo que está pasando. Mi amor, ya estaba escrito hace más de 2000 años. Lee la Biblia. Que la Biblia son las noticias de hoy, siempre de hoy. Pero hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, como habrá también entre vosotros falsos maestros, y han salido siempre, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de esas personas, el camino de la verdad es blasfemado. Claro, la gente oye esas locuras de alguno que recibió una supuesta revelación, un supuesto sueño, una supuesta visión. Encerrémonos aquí, Cristo viene esta noche, ya vendan lo que tienen, que este mundo se acabó. Y pasó la fecha, ¿y cómo que? Porque Dios no nos mandó a dar fechas. Dios no nos mandó a establecer días. Hay cosas que Él puso en su sola potestad. Nuestra parte es creer que Él lo hará, pase lo que pase, venga lo que venga. Dios es fiel y cuando Él quiera lo hace. Y si no ha llevado a su pueblo es porque está esperando a alguien. Si la puerta no se ha cerrado es porque todavía falta que alguien entre a esta salvación tan grande.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aquí viene, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hubo unos ángeles en el cielo que se rebelaron contra Dios y el Señor los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Dice el verso 9 de 2 de Pedro 2, sabe el Señor librar de tentación a los que son piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, tipo Lamec, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Él pone esos juicios que ya vinieron como un ejemplo para decir, si esos se cumplieron, los que faltan también. Pero hay una salida. El mayor juicio ya lo recibió Cristo en su cuerpo. El pago por el pecado. Satanás fue enjuiciado ya en la cruz, para que tú y yo no tengamos que enfrentar el juicio final, sino que entremos a esta gracia y disfrutemos de sus bondades y sus misericordias. Alábelo por eso. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y número 7. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Finalmente, Noé fue galardonado por su fe, porque Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le creen y de los que le obedecen. Recibió esa herencia. Él fue fiel y valiente hasta el final y Dios lo preservó, Dios lo guardó. Un arca que tenía las medidas de un campo de fútbol, donde había una cantidad de animales que soportó todo el embate de la furia de las aguas, que fue movida de aquí para allá, pero Noé hizo las cosas conforme a Dios le había dicho y el arca fue preservada. Cuando tú haces las cosas como Dios manda, no importa los vientos que soplen, no importa que el mar se levante, no importa las tormentas que vengan, tu vida será preservada. El apóstol Pablo dice, y el Señor me guardará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Viva con esa confianza. Viva con esa convicción. Que hay maldad, sí hay maldad. Se está multiplicando vertiginosamente. Que se están acabando los hogares, las familias. Que desde los niños se les está induciendo al mal. Se están dañando las generaciones desde que comienzan. Y vienen cosas peores. Pero nosotros estamos resguardados por el poder de Dios. El arca iba para allá, iba para acá. Golpes venían aquí, pero ella fue preservada. No tenía un timón. El que iba ahí adentro no era un ingeniero en embarcación, no tenía un GPS, no tenía unas coordenadas, pero había una poderosa mano invisible que guiaba esa arca, la cuidaba, la llevaba. Gloria a Dios, aleluya. Alabe al que guarda tu vida. Él guarda tu familia y salvará tu familia y llegará a la familia. Aleluya. Eso sí, no pierdas tu confianza. No la pierdas. No pierdas tu confianza. Entraron al arca, 40 días cayendo agua. Cubrió los montes más altos. Allí está el arca. Allí.
allí, de aquí para allá, de allá para acá. Tal vez los hijos de Noé decían: papá, ¿y esto cuándo va a terminar? Estuvieron casi un año dentro del arca. Imagínense la bulla de los animales, los olores, todo allí. A veces, y tal vez de pronto el genio, tal vez se estresaba la esposa de Noé, ¿verdad? Como tú a veces te estresas. Oye, esos animales. Y yo imagino a Noé: esperemos, esperemos. Un día de estos el arca se va a detener, esperemos. Dios me dijo, Dios me dijo, y yo creo que Él es fiel. Y un día el arca se detuvo. Después de casi un año, se abrió la puerta. El sol estaba brillando. Dios le habló a Noé, hizo un pacto con Noé y como señal puso un arco iris en el cielo. Y Dios dijo: este es mi pacto que hago contigo. Y este Dios de Noé también hizo un pacto con nosotros. No nosotros con Él, no. Nosotros no tenemos palabra para hacer pacto con Dios, pero Él es el Dios que cumple sus pactos. Él hizo pacto con sangre. Él mismo derramó su sangre, aleluya. Hizo un pacto con sangre. El Espíritu Eterno hizo un pacto eterno con nosotros. Un día todo aquí acabará. Esta barca se va a detener, aleluya. Y cuando nos demos cuenta, amaneceremos en la playa celestial. Aleluya, aleluya. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará, pero el justo debe vivir por la fe, porque si retrocede no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. No, dígalo en esta mañana: no soy de los que retrocede. Yo ya me monté aquí, yo entré por la puerta que es Jesucristo, y aquí me quedo, y Él me sostendrá hasta el final. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Dónde están los que tienen fe en el Cristo vivo? Somos de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra alma será preservada de todo lo que viene y estaremos eternamente con Él. Aleluya. Colóquese de pie, por favor, si puede hacerlo. Levante su voz en fe. Quiero orar por todos ustedes. Alguien aquí como Noé ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Tal vez no tiene la mejor familia, tal vez no viene de las mejores posiciones sociales, pero hoy puedes hallar gracia ante los ojos de Dios. Hoy puedes decirle: Señor, aquí estoy, no me voy a justificar con nada, voy a creer en tu palabra, voy a creer en tus promesas, me voy a mantener aquí en esta gracia a la cual he entrado por la fe en ti. Levante su voz, Padre Celestial. Te adoro, mi Señor, te adoro. Te adoro, Padre amado. Gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a gente sencilla como nosotros. Oh, aleluya, aleluya. Alguien debiera decir gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias. Oh Dios, ahora, Señor, bendigo tu nombre. Me regocijo en tu presencia. Sé, Señor, que eres fiel. Sé que cumplirás lo que has dicho, Dios. Adoremos a Dios antes de irnos. Expresemos a Él nuestra adoración, nuestra gratitud para con Él. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Levante su voz allá donde se encuentran en su casa. Los que están allá a la distancia, adoren al que vive. Gloria. Mi refugio.
y en mi tristeza mi consolador. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira. Gloria, gloria, gloria. Hay salvación, mi vida eterna. En esta mañana, una mañana de gracia. Un día veremos el trono con un arco iris. Aleluya. Un arco iris de gracia, de victoria. Mi Señor, tú eres. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz, oh sí, aleluya, siempre. Mirando las estrellas de la noche, mirando en la mañana ese lindo amanecer. Mi alma se extasía al pensar lo grande que es mi Señor Jesús. Mis labios hoy publican tu alabanza. Mi ser se inspira dándote mi alma hoy se eleva a las alturas en alabanza para ti. Todos, gracias. Gracias, mi Señor. Oh, sí, tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado. Aleluya. Vivo confiado. Porque tú eres mi amparo. Porque tú eres la vida. Que alaban a Dios con todo su corazón. Feliz, siempre feliz. Alguien puede darle toda la gloria, toda la honra. Oh sí. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria.